¿Alguna vez se han preguntado si regresarán a salvo a sus casas después de una noche de fiesta? Bueno, pues yo no tuve esa suerte la noche del 19 de abril del 2015. Aquel sábado hice ejercicio y de ahí me fui a Valle de Bravo. Todo estaba bien. Me preparaba para la fiesta. Me cambié, me perfumé, me puse guapo para pasarla increíble como siempre. Ya saben, 23 años, reventado, salía los fines de semana y cómo no, una o varias copas. Y como dice el dicho, más vale pedir perdón que pedir permiso. Llegó la noche y un amigo y yo nos fuimos de antro. Todo estaba bien, la estaba pasando increíble mientras bailaba y cotorreaba con una amiga. De repente, una chava choca conmigo y cuando me volteé para disculparme y corroborar que estaba bien, de la nada recibo un botellazo en la cabeza desde la espalda y caí al piso con el cráneo roto. Aquel golpe me provocó un traumatismo cráneoencefálico severo hemisférico izquierdo y daño axonal difuso. ¿Qué es eso? Eso significa que mi cerebro se dañó tanto que se perdieron las conexiones entre el cerebro y el cuerpo o algo así. Saben, el perdón libera, pero ¿ustedes perdonarían a la persona que les quitó la vida? En el hospital, después de los estudios, los médicos pensaron que era un caso perdido. Los pronósticos indicaban que lo más probable era que yo evolucionara en un coma permanente y que por lo tanto, que nunca volvería a estar bien. En definitiva, fue una noticia fuerte para mi familia y amigos. Día a día fuimos venciendo los pronósticos. Poco a poco fui mejorando. Por ejemplo, antes de eso, estuve 3 semanas aproximadamente. Y después de eso, muy contrario a lo que pronosticaron los doctores, entré a un estado de mínima conciencia. Síguele. Fuerte, fuerte. Bien, vamos, más. Eso, 2, 3, ándale. 4. Eso, me da pena. Poco a poco fui mejorando. Día a día vencimos los pronósticos. Por ejemplo, el día que me quitaron la traqueotomía, ese día, aunque estaba en riesgo inminente de perder el habla y las probabilidades científicas eran casi nulas, logré hablar y mis primeras palabras fueron: te amo, mamá. Te amo, mamá. Más fuerte, Julio. Más fuerte. Te amo, mamá. Eso. Muy bien, Julio. Después de 3 duros meses en el hospital, soportando terapias y trabajando mucho, me dieron de alta y regresé a casa. Ahí empezó mi verdadera lucha. El doctor les advirtió a mis padres que era probable que perdiera parte de mi memoria, en especial aquellas experiencias traumáticas que había vivido en el hospital. Y ese pronóstico sí se cumplió. Era mi primer día en casa. Amaneciendo, intenté levantarme de la cama para ir al baño y, sorpresa, no podía levantarme sin saber por qué. No recordaba nada del accidente ni del hospital por efectos del traumatismo cráneoencefálico. Ese día me enteré de que no podía caminar, que hablaba muy mal, que necesitaba usar silla de ruedas, que perdí la vista con el ojo izquierdo y también que estuve 3 meses en el hospital a punto de morir. No podía creerlo. La noticia fue tan fuerte para mí que yo creía que era un simple sueño, una pesadilla en donde yo no podía caminar ni estar solo ni un minuto. Y eso me impactó tanto que me costaba trabajo aceptar que eso era ahora mi realidad. Y después de algún tiempo me di cuenta, conscientemente, de que no estaba soñando. Así que llegó la aceptación. Acepté que realmente estaba en esa tremenda situación.
No podía caminar y hablaba como robot y había olvidado mucho vocabulario, así que tenía que reaprender a caminar y a hablar. Era como si un bebé viviera dentro del cuerpo de un joven de 23 años. Según mis estudios cognitivos, tenía la mentalidad de un niño de 10 años. Los médicos creían que en el mejor de los casos llegaría a recuperar un 40% de mis capacidades intelectuales y físicas, no más. Así que caí en depresión, no tenía ganas de vivir, tenía muchos pensamientos sobre cómo quitarme la vida. Creí que todo había conspirado en mi contra, no entendía nada. No le echaba ganas a mis terapias que me aburrían y no le encontraba sentido a esforzarme. Levanta bien ese otro brazo. 2, Va con con tres. coordinación. 3, 4, coordina. 5, 6, despacito, ¿no? 7. Acuérdate que para abajo es lo mejor. 8, 9 y 10. Correcto. Bien. Creí que ya había caducado mi increíble vida. Pensé que ya era hora de partir. Incluso sentía que era un peso muy grande para mi familia y amigos y no quería molestarlos y quitarles tiempo en cuidarme. Así que mi mente comenzó a generar ideas sobre cómo morir. Por ejemplo, pensé en aventarme de mi departamento que está en el piso 18 o meterme a una tina y no respirar bajo el agua. Y lo peor del caso es que vivía odiando a un desconocido. Odiaba al hombre que me dejó en ese estado. Sentía mucho rencor y mis pensamientos se concentraban mucho en él, en la injusticia de ese sábado. Quería vengarme. Me imaginaba haciéndole el mismo daño que él me hizo a mí, porque creía que eso era la justicia. Me preguntaba constantemente por qué él podía estar haciendo lo que quiera sin límites físicos, mientras yo tenía que estar encerrado en mi cuarto, acostado en mi cama sin poder levantarme, y cuando llegaba a salir de casa era solo para ir a terapias que me provocaban fuertes dolores. También pensaba en lo injusto que era que él pudiera irse de fiesta y tener una vida normal, mientras yo estaba luchando por recuperar lo que antes tenía. Mi vida se reducía a sentir desesperación y depresión. Vivía proyectado en esa oscura realidad. Estaba en el papel de víctima al máximo potencial. Y en ese papel no existía la sonrisa, ni la esperanza, ni la motivación, ni la energía, ni nada. Y me chocaba cuando la gente de mi alrededor me pedía que lo perdonara. Claro, como ellos no están en mi situación, si sintieran lo que yo sentía en ese momento, se hubieran dado cuenta de que para mí era imposible perdonarlo. No sé por qué me insistían tanto con perdonarlo. Desde afuera parece fácil, pero para mí era imposible perdonar al que después de un tiempo me enteré que se llamaba Miguel, aquel hombre que me cambió la vida. Mi familia todos los días me decía lo mismo, que lo perdonara. No sé por qué me insistían tanto. Es más, cuando me lo mencionaban, mi ego hacía que incluso lo odiara más. Estaba harto de que lo mencionaran. Y recuerdo que algunos días después, había una noche en la que me encontraba en mi cama, reflexionando, lleno de coraje, gritando, pegándole a la almohada, llorando, y de repente mi mamá entra a mi habitación y sin esperarlo, ella me hizo una pregunta. Oye, Julio, ¿estás enamorado del chavo que te pegó? ¿Qué? Cuando me hizo esa pregunta me llegaron muchos sentimientos. ¿Cómo se le pudo haber ocurrido eso a mi mamá? Estaba muy confundido e incluso ofendido. Le dije, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Estás drogada? Mamá, ¿qué te pasa? Y mi mamá me respondió. Y sí le cuestioné, mamá, ¿cómo voy a estar enamorado de ese hombre, mamá? ¿Cómo? Y mi mamá me respondió, perdón, Julio, perdón. Yo creí eso porque todo el tiempo piensas en él. Siempre quieres saber dónde está, qué hace, qué no hace, dónde vive, si salió de fiesta o no. Y pues hijo, eso es lo que hace la gente enamorada, ¿no? Perdón, me confundí y entonces salió de mi habitación.
Cuando se fue, yo estaba muy confundido y lleno de coraje. ¿Cómo se le pudo haber ocurrido eso a mi mamá? ¿Ustedes creen que yo estaba enamorado de ese hombre? Para mí eso fue un golpe bajo. Después de calmar el enojo que le tenía a mi madre, me di cuenta, esa pregunta me hizo darme cuenta de que le estaba otorgando mucho poder sobre mí a Miguel, un simple desconocido. No mejoraba porque mis pensamientos estaban concentrados en él. Mi mamá tenía razón, parecía que estaba enamorado de ese hombre. Ya me cayó el 20 y entendí que la pregunta de mi mamá era válida, pero seguía sacado de onda. ¿Por qué la hizo? Después de haber reflexionado algunas horas la pregunta de mi madre, pensé en la insistencia que me habían hecho todos acerca de perdonarlo. Entonces, después de calmar el enojo que le tenía mi madre, me pregunté, Julio, ¿qué puedes perder si lo perdonas? Y mi ego gritaba, ¡no, Julio! ¡No lo perdones! Decidí no escuchar a mi ego y la respuesta que encontré fue, Julio, no pierdes nada. El perdón es una palabra sencilla, pero no es fácil expresarla ni sentirla. Esa noche lo saqué de mi cabeza mediante el perdón. Y créanme, el perdón es el mejor regalo que me he dado en esta vida. Después de reflexionar la pregunta de mi madre y decidir perdonarlo, comencé a rezar y pedí por el bien del agresor, pedí por el bien de Miguel. Así parecía incluso más que estaba enamorado de él, ¿no? Al día siguiente mi vida era totalmente diferente. Estaba muy concentrado en mí. Le estaba echando ganas a mis terapias. Sin Miguel en mi cabeza, veía posible volver a caminar, así que me encontraba motivado por trabajar mucho en mí, pero no fue tan sencillo. De repente Miguel aparecía en mi cabeza. A veces a la mitad de mi terapia me lo imaginaba burlándose de mí por no poder caminar, o lo imaginaba corriendo y bailando, entonces regresaba a mi coraje. Llegué a hacer un ejercicio para fortalecer el perdón. Cada vez que Miguel venía a mis pensamientos, hacía una pausa sin importar lo que estuviera haciendo, respiraba profundo, le mandaba a ese hombre la mejor vibra y entonces lo sacaba de mi mente, fuera de mí, muy lejos. No es tan sencillo, el perdón es una decisión, pero se requiere trabajo constante para realmente limpiar la mente y sanar el alma con el perdón. De hecho, incluso después de haberlo perdonado y haberlo sacado de mi mente, había ocasiones en las que gritaba de coraje por mi situación y quería volver a tener un culpable, quería volver a culpar a Miguel. El coraje y resentimiento se tienen que trabajar mucho y se necesita tiempo y trabajo constante para realmente limpiar la mente y sanar el alma con el perdón. Hoy en día, ese hombre no llega en ningún momento a mis pensamientos. Y cuando lo traigo yo conscientemente, lo traigo para bendecirlo y posteriormente sacarlo de mi mente. Cuando lo traigo, ahora no es para odiarlo, sino para agradecerle, ya que este evento me cambió la vida. Me di cuenta de lo afortunado que siempre he sido por tener a la familia y a los padres que tengo, ya que nunca los valoré ni los amé de esta manera. Gracias, Miguel, por ponerme esta enorme prueba. Poco tiempo después de haberlo perdonado, logré dar mis primeros pasos. Al dar mis primeros pasos tuve un sentimiento indescriptible de emoción, felicidad, positivismo. Era algo enorme. Al dar mis primeros pasos, mi mente como que me pusieron alas. Y mi mente comenzó a ver nuevas rutas, nuevos caminos con destinos que me llevaban a mi recuperación al 100%. Y bueno, se me fue un poquito la onda como pudieron notar. Acuérdense que me dieron un golpe en la cabeza. O sea que tengo buen pretexto. Y bueno, después de dar mis primeros pasos y de sentirme tan motivado,
pues empecé a cambiar mi vida a positiva. Empecé a darme cuenta, en lugar de quejarme y ver todo lo que no funciona en mi vida, comencé a ver aquello que sí funciona, lo que sí tengo del accidente, no lo que perdí, sino lo que gané. Y aparte de reaprender a caminar y hablar, aprendí a amarme a mí mismo y aprendí a no dar nada por hecho, como el amor y la vida. También aprendí a que no podemos dejar que la vida se nos pase. Tenemos que pasar nosotros por la vida pisando fuerte, dejando huella. Esto lo conseguí aprendiendo a perdonar. Muchas gracias.